A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Durante décadas, la radioterapia ha sido vista como, bueno, como una herramienta de fuerza bruta contra el cáncer, ¿no? Un rayo de alta energía que va directo a destruir un tumor allí donde lo encontramos. Pero, ¿y si esa destrucción tan localizada pudiera desencadenar algo mucho más grande? ¿Algo que afecte a todo el sistema? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo la radioterapia está pasando de ser un simple martillo a convertirse en la chispa que enciende un fuego antitumoral por todo el cuerpo. Es que, vamos a ver, esta es la pregunta que está poniendo patas arriba la oncología. Pensemos un segundo. La idea de tratar una metástasis en el pulmón y que de repente otra que está en el hígado empieza a reducirse sola sin que nadie la toque, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que es un fenómeno totalmente real, aunque eso sí, increíblemente raro. O al menos lo era hasta ahora. Claro, porque la visión tradicional de la radioterapia es la del francotirador del arsenal oncológico. Su misión, súper claro, lanzar una dosis letal de radiación a las células del cáncer con una precisión milimétrica. Y por supuesto, intentando dañar lo mínimo el tejido sano que hay alrededor. Un ataque local, muy enfocado y para el tumor, devastador. Y ojo, este enfoque tan localizado se aplicaba siempre, daba igual el objetivo. O sea, ya fuera para un tratamiento radical, con dosis altísimas para intentar curar, o para uno paliativo, con dosis más bajitas, solo para aliviar el dolor, la filosofía era la misma. Atacar el problema justo donde lo vemos. El campo de batalla, vamos, era estrictamente local. Pero claro, de vez en cuando, los médicos veían algo que les dejaba totalmente desconcertados. Lo llamaron el efecto abscopal. El nombre viene del latín y significa, literalmente, lejos del objetivo. Y es que era justo eso. Irradiaban un tumor y de repente, ¡zas!, otro tumor en un órgano que no tenía nada que ver empezaba a menguar. Era un misterio médico. Fascinante. Y es que, fijaos en este número porque lo dice absolutamente todo. Solo se documentaron unos 46 casos en 45 años. 46. Esto nos da una idea de lo increíblemente raro que era este fenómeno. No era una estrategia, para nada. Era casi un milagro. Un evento súper anecdótico que nadie tenía ni idea de cómo provocarlo, ni siquiera de por qué pasaba. Así que claro, la pregunta del millón era evidente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un ataque tan local puede tener un eco tan potente y tan lejano? Pues bien, la respuesta no estaba en la física de la radiación, sino en la biología de nuestro propio cuerpo. Y aquí es donde cambia todo el paradigma. Resulta que la radiación no solo mata las células y ya está, no provoca una muerte silenciosa, al contrario, provoca una muerte muy ruidosa, lo que se llama una muerte inmunogénica. Y es que, al morir, las células del cáncer liberan una auténtica avalancha de señales que funcionan como una bengala de socorro, un SOS para el sistema inmunitario, alertándole de que algo va muy, muy mal. El primer elemento de esta alarma son los antígenos tumorales. A ver, para que nos entendamos, pensemos en ellos como si fueran el uniforme del ejército enemigo. Son trocitos de proteínas mutadas que las células cancerosas sueltan cuando mueren. Uniformes que, claro, no se encuentran en ninguna de nuestras células sanas. Y entonces entran en escena las células dendríticas. Estas son básicamente los servicios de inteligencia de nuestro sistema inmune. Patrullan la zona de la batalla, recogen esos uniformes del enemigo, o sea, los antígenos, y se van pitando a los cuarteles generales, que en este caso son los ganglios linfáticos. Y es ahí, en los ganglios, donde se entrena a los soldados de élite, los linfocitos T citotóxicos. Las células dendríticas llegan, les enseñan el antígeno y básicamente les dan una orden muy clara. Este es el enemigo. Id a buscarlo y destruidlo allí donde lo encontréis. Así que, si lo pensamos, todo este proceso convierte al tumor que hemos irradiado en una especie de vacuna personalizada fabricada dentro del propio cuerpo. ¡Es genial! La radiación expone al enemigo. Las células dendríticas hacen de mensajeras y los linfocitos T se convierten en un ejército que patrulla todo el cuerpo buscando más células con ese mismo uniforme. ¿Y esto? Esto por fin explica el efecto Abscopa. Vale, pero esto nos lleva de vuelta a la contradicción del principio. Si el mecanismo es tan potente, tan elegante, ¿por qué narices solo se veían 46 casos en 45 años? Bueno, pues la razón es que a esta historia le falta una pieza clave, la defensa del propio tumor. Y es que los tumores son increíblemente listos. Han desarrollado algo así como una capa de invisibilidad. Estos mecanismos de defensa se conocen como puntos de control inmunitario, o checkpoints. Los dos más importantes son, por un lado, PD1/PDL1, que funciona como un escudo en el propio tumor para apagar a los linfocitos T que llegan a atacar, y por otro, CTLA4, que es como un freno de mano en los ganglios linfáticos, para evitar que se fabriquen demasiados soldados desde el principio. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión espectacular.
Los científicos se dieron cuenta de algo que parece de cajón. Si la radiación activa el sistema inmunitario y los tumores lo frenan, la solución es quitar los frenos. Y esta idea tan simple dio lugar a una de las alianzas más potentes que hemos visto en la oncología moderna. Y aquí es donde entra la inmunoterapia. Concretamente, unos fármacos que se llaman inhibidores de checkpoints. Hacen exactamente eso que decíamos. Son anticuerpos que se diseñan para bloquear físicamente esos frenos. Al hacerlo, es como si le arrancaran al tumor su capa de invisibilidad. Y por fin, el ejército de linfocitos T, que la radioterapia había engenado, ahora sí puede ver y atacar a su objetivo. Hay una metáfora que lo resume de una forma brutal, y es esta. La radioterapia es el combustible. La inmunoterapia quita los frenos. El punto clave, por tanto, es la sinergia que se crea. No es que sus efectos se sumen, es que se multiplican. La radioterapia ayuda a la inmunoterapia dándole un objetivo claro, un enemigo que reconocer. Y la inmunoterapia ayuda a la radioterapia permitiendo que ese efecto inmunitario se desate por todo el cuerpo. Juntas, convierten ese raro milagro, el efecto abscopal, en una estrategia terapéutica real y muy potente. Y lo mejor de todo es que esto no es solo teoría de laboratorio. Esta nueva forma de entender las cosas está cambiando ya, ahora mismo, la forma de tratar a los pacientes. Nos permite un enfoque muchísimo más personalizado. Ahora, por ejemplo, los oncólogos hablan de tumores calientes y fríos. Un tumor caliente es uno que ya está inflamado o lleno de linfocitos T y es un buen candidato para la inmunoterapia. Pero un tumor frío es como un desierto inmunitario, allí no hay nadie. Pues bien, lo increíble es que ahora podemos usar la radioterapia de forma estratégica para calentar un tumor frío. Lo irradiamos no para destruirlo del todo, sino para que se llene de células inmunes y así hacerlo vulnerable a la inmunoterapia. Y por si fuera poco, tenemos herramientas, biomarcadores, que nos ayudan a leer el campo de batalla, a predecir qué pacientes se van a beneficiar más. Podemos medir, por ejemplo, el PDL1 para ver cómo de grande es el escudo del tumor, o la carga mutacional, la TMB, para hacernos una idea de cuántas dianas diferentes tiene. O incluso la inestabilidad de microsatélites, que es como saber si el tumor tiene un corrector ortográfico del ADN roto, lo que genera muchísimos errores y, por tanto, muchísimas dianas para el sistema inmune. Todo esto nos deja con una idea final que es muy poderosa. Durante más de un siglo, la lucha contra el cáncer ha sido una guerra de agentes externos, quimio, radio, atacando al cuerpo. Pero quizá el arma más potente ha estado siempre dentro de nosotros, en nuestro propio sistema inmunitario. Solo estaba esperando la combinación correcta, una chispa, como la radiación, para despertarlo y que alguien le quitara los frenos para, por fin, desatar todo su poder.